Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y hoy día, un jueves de Videín, vamos a hablar de cómo trabajar para una editorial de Estados Unidos o Reino Unido y vamos a ver algunas cositas, diferencias, también un poquito de mi experiencia de cómo he trabajado para este tipo de editoriales, así que no te muevas y voy a dejar aquí abajo todos mis links de redes sociales en Instagram, Facebook, el podcast también ahí y por supuesto mi tienda de recursos digitales que está el nuevo kit de recursos para redes sociales que justo lo vamos a utilizar hoy de aquí, algunos ejemplos para que lo puedas chequear y voy a dejar ahí abajo en la descripción y ahora sí, empecemos el video. Bien, vamos a empezar por lo que es ilustración editorial, básicamente un ilustrador o ilustradora en qué puede trabajar. Puede trabajar ilustrando cuentos, ilustrando unas portadas de libros, ilustrando para revistas, para portadas de revistas o también dentro de las mismas revistas un artículo o en un periódico o también para cómics y más. Ahora vamos a hablar en cuanto a las diferencias de los precios básicamente de ilustración editorial en cuanto a Latinoamérica y en cuanto al mercado anglosajón, que los precios sí varían, que de hecho creo que en algún podcast lo habré dicho. Básicamente, desde mi experiencia trabajando con editoriales en Estados Unidos y Reino Unido, la diferencia en cuanto a precios sí es bastante fuerte. Por ejemplo, en una revista especializada en infantil, por ejemplo, y que te pidan ilustrar la página del medio, que es la página principal completa, te podrían pagar unos $500 por hacer una ilustración, por ejemplo, de un artículo o por hacer una ilustración, por ejemplo, de un poema, etc. Unos 500, 400 o más dólares, dependiendo también mucho de la revista, del peso de la revista y también del peso de la editorial. Eso es en cuanto a revistas. En cuanto a portadas de libros, también los precios son bastante fuertes porque pueden oscilar de portadas de libros solamente en cuanto hablamos de grandes editoriales. Pueden ser de $1,000 a $3,000, pero obviamente restando también impuestos que podrían variar entre unos 10 a un 30% dependiendo del país, de los tratados y todo eso. Entonces, básicamente esos son precios de editoriales grandes. A veces por licencias también, cuando tú ya has realizado la ilustración de cierta editorial y luego te piden esa licencia para otra editorial, los precios pueden variar desde unos $500 a un poquito más y dependiendo también de los años. Pues algunos que ya hayan trabajado con otras editoriales o portadas de cuentos, pues los precios aquí son diferentes. Y también es muy diferente al trabajar con autores independientes, que también el precio es distinto, es un poquito más bajo. ¿Cómo puedes lograr trabajar con editoriales, sobre todo de afuera? Hay dos maneras principales. La primera manera es a través del portafolio, es decir, que nadie te representa. Ese es mi caso, por ejemplo, del cómo yo he llegado a trabajar con editoriales de afuera. En cuanto al portafolio, básicamente me he centrado en mi estilo principal, en la ilustración que es infantil, en tratar de realizar proyectos personales que sean, por ejemplo, portadas de cuentos conocidos al principio, y eso me ayudó a poder tener trabajos con otras editoriales o realizar ciertas ilustraciones que se prestaran básicamente a lo que son portadas de libros. Entonces esto me abrió puertas para poder trabajar con editoriales de afuera, ¿no? Y también para trabajar con revistas. A veces cuando tú ya tienes un trabajo muy fuerte de lo que es editorial, se pasan la voz y ven tu trabajo y es mucho más fácil cuando trabajas para una editorial conocida. Entonces ahí se abren más puertas. Es en cuanto al portafolio, de tener un portafolio específicamente centrado un poquito quizás a la línea editorial. Si tú quieres trabajar desde ese aspecto, podrías hacer artículos imaginarios en cuanto a periódicos o portadas para periódicos que muchas veces hacen de ilustración en Estados Unidos, en Reino Unido y otros países, como estos ejemplos que por aquí los tengo. Que de hecho estos ejemplos también vienen en el geek, por eso lo puse principalmente en cuanto a línea editorial para que ustedes lo puedan colocar en su portafolio. Este es el geek de redes para ilustración. Es importante en ese aspecto
centrarnos y ver la manera de cómo está relacionado ese portafolio y de qué imagen estoy dando con mi ilustración. La segunda manera es a través de los agentes de ilustración. Yo no he tenido experiencia en cuanto a agentes de ilustración, o bueno, sí, en realidad con unos agentes de Canadá y de China. Un agente es el que te representa para poder tener trabajos de editoriales, y eso se hace en la mayoría de ilustradores del mercado anglosajón. Muchos de ellos, cuando hacen trabajos para revistas, por ejemplo, ya tienen representantes, agentes que simplemente les pasan el trabajo, el contacto de estas editoriales. Ellos ganan una comisión que puede ser del 25 al 30%, por ahí los precios, y luego la otra comisión ya tú la ganas, ¿no? ¿Dónde puedes encontrar este tipo de agentes? En Google, por ejemplo, y vas a encontrar bastantes agencias de ilustración. Estas son las más conocidas que por aquí coloco. Una vez postulé a una de ellas, pero me llevé la sorpresa de que no estaba preparada con el portafolio porque fue hace muchísimos años. Entonces mi portafolio era totalmente desordenado, no tenía un estilo definido. Entonces, para postular a este tipo de agencias de ilustración es importante tener un estilo definido y sobre todo tener un portafolio bien ordenado, como les dije, bien organizado. Y cada agencia tiene un estilo en particular, es decir, si tu estilo no encaja con esa agencia, mejor no postules porque no te van a aceptar. Entonces siempre tienes que buscar la agencia adecuada. Y bueno, no siempre obviamente te van a aceptar, así que es importante estar como que tocando puertas con esto de las agencias de ilustración anglosajonas. Por otro lado, hay una tercera opción. Esta aún no la he probado, pero sí sé de conocidos que por ahí también consiguen trabajos para editoriales en el mercado anglosajón, y es a través de los directorios de ilustración. Estos directorios de ilustración básicamente te exponen tu trabajo, sea por ejemplo un directorio específicamente de ilustración infantil. Entonces hay ilustradores con ciertos estilos infantiles. Aquí realmente pagas una membresía en ciertas páginas. El costo puede variar de $300 a más. Pagas el año y te exponen ahí tu trabajo. Entonces este tipo de opción es otra manera a veces de conseguir estos trabajos. Entonces hay tres opciones. La primera, a mí, la que me sirvió bastante y la que siempre menciono en varios videos, es el portafolio, el tener un poco más definido y sobre todo si quieres a la línea editorial. El segundo es a través de las agencias de ilustración, que también necesitas un portafolio definido y un estilo definido. Y de acuerdo si calza también a la agencia o no. Aunque muchas veces los agentes te buscan, pero uno puede también tocar puertas. Y la tercera opción es a través de los directorios de ilustración del mercado anglosajón. Claro que también hay ferias de ilustración en donde también vas con tu portafolio y por ahí puedes conseguir ciertos contactos. Esto es en ferias. Mayormente hablo de este mercado anglosajón porque aquí en Latinoamérica no hay ese tipo de ferias. O si lo hay muy pocas. Entonces espero que estos datos te hayan servido para que tengas un poquito más en claro cómo es poder trabajar con este tipo de editoriales. En mi caso me sirvió la primera opción. Obviamente estoy abierta también a la tercera opción y vamos a ver, pero la primera opción es la que siempre recomiendo bastante, y centrarte en lo que más quieres de ilustración. Si es la línea editorial, empezar con estos proyectos. Son 3 puntos importantes que tienes que tener en cuenta. Así que si te gustó bastante esta información, este video, no te olvides de darle tu super mega like. Compartir, por supuesto, porque me ayuda bastante a que muchas más personas puedan seguir viendo este tipo de contenido y a dar este tipo de información que no muchos lo dan. Así que también abajo deja tus comentarios. ¿Qué te ha parecido? O si tienes algunos datos también interesantes, abajo puedes dejarlo. Y por supuesto voy a dejar mis redes sociales por aquí, mis cursos en Creana y también mis links de la tienda de recursos digitales, donde está el kit para ilustración en cuanto a redes sociales y portafolio, que te va a servir bastante. Mockups, carruseles, GIF, música, mucho más aquí abajo. Y nos vemos en un próximo jueves de video. Adiós.